Estamos listos. Bueno, mi nombre es Fernando Castillo. Ya como habíamos conversado con el doctor anteriormente, yo había presentado sobre patologías o neoplasias cutáneas. Yo voy a hablar sobre el manejo, en realidad es como la caracterización clínica y parte del manejo de por sí. Ahora, es lo más actual que he estado manejando yo referente a mis casos y, aunque suene un poco directo la recomendación, han sido casos que han salido bien, algunos casos que no han salido tan bien, ya sea por factores externos, factores propios. Y la idea fue hacer una recopilación de los más comunes o los más vistos a nivel de lo que sería el manejo oncológico y a nivel de la zona regional, por lo menos. ¿Ya? Así que, bueno, partimos con eso. Y el principal, o el más visto yo creo que por la mayoría, si es que no han sido todos, es el clásico carcinoma, en este caso el de orejas, el de la punta de la oreja, lesión que va, remite, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, obviamente con distintos grados de agresividad y ese grado es lo que conversaba el doctor, que se basa en referente a el grado histológico, ¿ya? No todos reaccionan de la misma forma. He tenido pacientes de 14, 15 años, una gata, y desde los 7 años que tenía la punta de la oreja comía y avanzando durante alrededor de 6 a 7 años, no avanzó mucho, y he tenido otros casos de pacientes que llegan sin la oreja porque en 2 meses se lo ha terminado de avanzar, ¿ya? Lo importante, cómo aproximarse a esto, o sea, una obviamente es sacarlo. ¿Cómo lo justifico? Como le digo al dueño, primero partimos por la citología. El doctor también ya explicó que esto es raspando. Hay que llegar a los estratos más profundos para poder sacar la muestra. No es solamente poner el porte encima como una impronta, sino hay que sacar... ¿qué es esto? Ahí está, que se activa el chat. Súper. Ya. Lo importante de esto es, obviamente, sacar la costra y empezar a explorar de la forma más profunda a través de un raspado. Se puede ocupar un bisturí. Normalmente, cuando los pacientes son muy inquietos y uno no puede estar con un bisturí, yo quiebro la tapa de una aguja en la parte plástica, obviamente todo con guantes para que sea lo más estéril posible, y con eso raspo. ¿Ya? Lo más común, obviamente, en las zonas blancas, la punta de las orejas en este caso. ¿Cómo proseguir? ¿Qué hacer? Ahora tengo al paciente así, ¿qué hago? Obviamente una de las primeras soluciones para esto es la amputación de la oreja, dando un margen, no solamente lo que se ve afectado, lo que tenga algún tipo de escoriación o eritema o ulcerativo, sino lo ideal es sacar todo el anexo de la oreja. Es mucho más fácil, ya que es un anexo de todo lo que sería la cabeza. ¿Cuál es el problema? Cuando están tan avanzados, como el caso de esta oreja izquierda, algunas veces llega a ser necesario incluso hacer una ablación del conducto auditivo, ya sacar a profundidad, porque algunos pacientes incluso traen trastornos vestibulares por inflamación, la misma inflamación que genera esto va ingresando. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Aparte de el clásico que dicen, es un carcinoma, ok, saquemos la radiografía de tórax, revisémoslo todo. Lo importante es hemograma de perfil completo y un panel de coagulación para una paciente que va a amputación finalmente. ¿Ya? Otro clásico del clásico, aparte de las orejas, es la nariz. Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, aquí se compre un poco más complicado de que un paciente felino te acepte que le hagas un raspado en la nariz. En la oreja ya es incómodo, ya es desagradable y ya tienden a defenderse. En la nariz es mucho peor. Por ende, casi siempre, si tienen anestesia inhalatoria, es recomendado con bajo monitoreo, obviamente, ya que estos pacientes nunca vienen muy compensados y muchas veces se ha asociado a que tienen enfermedades retrovirales activas que predisponen a que esto se siga produciendo, aparte de que sea fotosensible en zonas blancas y todo eso, ¿ya? Lo mismo, ¿qué hago con este paciente? Ya, ¿cómo puedo solucionarlo? En estos casos que no está tan avanzado, podemos pensar ya en hacer una terapia nueva, al cual yo era bastante escéptico, que es la electroquimioterapia. Lleva bastantes años en mercado, ha funcionado súper bien, hemos tenido muchos casos y todos han funcionado espectacular. Y ¿cómo se llama? Ya dejando de lado un poco la quimioterapia general. Vale decir que ya no se hace la quimioterapia sistémica endovenosa, sino que optamos a trabajar en lugares in situ, ¿ya? Para todo lo que son los carcinomas in situ menos agresivos, si bien
esto se ve bastante avanzado, esto finalmente el propietario mientras vas conversando con ellos, están informando, mira, esto en realidad lleva un año, este de acá lleva un par de meses, este de acá también lleva casi un año completo, ¿ya? Y todo porque como es una lesión recurrente, lo que decía el doctor, ataca, ¿cómo se llama? Hemidesmosomas o estratos más intermedios de la piel, tiende a alcanzar a regenerar un poco, pero sigue avanzando por debajo. Entonces, normalmente vienen con una lesión costrosa, no la subí acá porque se veía borrosa, pero la lesión costrosa no era tan amplia hasta el momento que la doctora Saror, con la doctora que trabajamos para hacer el tema de electroquimioterapia, hace la tricotomía y hace la limpieza, y ahí empieza a desprender más piel, ¿ya? Así que esto, como insisto, por favor, la citología siempre trabajen sabiendo contra lo que están trabajando. Uno de los casos que lo agregué recién, que me avisó que comentó el doctor del histiocytoma, algo totalmente benigno hasta cierto punto, uno se descontroló por eso, porque no hicieron la citología o no hicieron bien el tema de hacer el diagnóstico previo a. ¿Ya? A posterior, ¿qué necesitamos en este caso? El hemograma, perfil completo y a veces urianálisis en el caso que el paciente salga con algún trastorno renal, única y exclusivamente, de nuevo, para hacer un manejo solamente a lo que sería sedación, ¿ya? Saber si el paciente es candidato a la sedación. La electroporación y la bleomicina se aplican de forma local, por ende ya no tenemos ese trastorno o paradoja al final de tratar de solucionar un problema atacando todo el sistema. Ya. Igual existen peros, obviamente. Acá tenemos a los gatos anteriores, S y S, por lo menos estos dos o estos tres, los tres. Acá tenemos a él, que tuvo una recuperación franca, a pesar de que se veía bastante ulcerado, es más la inflamación y la reacción propia del rechazo del cuerpo, más allá de lo que realmente él tenía. Este caso, obviamente, llegó a un punto más profundo y no pudo regenerar absolutamente todo. Y este es el caso que tuvo una recidiva después de mucho tiempo de la primera dosis, alrededor de 4 o 5 semanas a posterior, y se reactivaron ciertos puntos, por ende va a tener que hacer una segunda dosis de electroquimioterapia. Sigue siendo mucho más suave que hacer quimioterapia totalmente al azar, ¿ya? ¿En qué sentido al azar? En que podemos conseguir una enfermedad controlada, una enfermedad que no siga avanzando solamente o que tenga una remisión parcial del 60%, pero ¿qué quiere el dueño? El dueño quiere que idealmente quede como la gatita a la derecha, ¿ya? Pero ojalá que tampoco se note mucho eso o que quede en el peor de los casos como el gatito a la izquierda, ¿ya? Quieren que regenere, ¿ya? Entonces siempre hay que explicar que va a depender directamente del grado. El grado se dicta histopatológicamente y hay graduaciones a nivel de lo que es clínica, pero muchas veces, lamentablemente, los dueños mienten. Hemos tenido gatos o casos, mejor dicho, de pacientes que más que mentir a veces se confunden. Pacientes mordidos que vienen con un trozo menos y los dueños obviamente dicen que de un día para otro, uno un poco escéptico porque al otro lado de la oreja sí tiene carcinoma, y otros casos de que te dicen que es de un día para otro y el paciente ya tiene hasta los linfonodos como metastizados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la planectomía y la electroquimioterapia? Esta gatita de acá se le puede hacer una planectomía, que es cortar parte de la nariz. Esto fue su única y exclusivamente porque era pequeñísimo. Estamos hablando 1 milímetro, algo, una pequeña costrita que salió y volvió hace un par de veces más, ¿ya? Pero en estos casos que eran más profundos, obviamente ya no podemos hacer una planectomía, no le podemos sacar la mitad de la cabeza, ¿ya? No se puede llegar a tan a profundidad porque siempre hay que dejar un margen. Vuelvo a insistir, uno ve esta lesión, pero por debajo la parte más eritematosa de la piel sigue avanzando. Acá no se logra notar bien en las imágenes, pero esto llegaba hasta por acá arriba, ¿ya? Entonces uno no puede practicar la parte quirúrgica excisional. Así que por ende, acá se sacó el trozo que estaba afectado pequeño con un poco de margen, el doble de lo que era el tamaño de la lesión, y no fue necesario hacer la electroquimioterapia ni nada y fue resolutivo, ¿ya? Para este caso. Esta gatita tenía como, no recuerdo si 14 o 16 años y aparte tenía enfermedad renal, entonces tampoco podía ser candidata a estar tantas veces metida a cirugía, o sea, a anestesia para realizar el tema de la electroquimioterapia.
Por otro lado, tenemos un clásico del clásico del clásico, que es el bovenoide, ¿ya? Es el carcinoma in situ múltiple, que es muy común en felinos de este color que creo que le dicen romano, o el color de Garfield, que tienen rayas. Me ha pasado en muchos de este color anaranjado, como con rayas, y el color gris también con rayas. Todos estos casos, por lo menos que me han alcanzado a llegar a mí, uno lo intentamos de hacer con electroquimioterapia, funcionó genial, pero tuvo una recidiva muy pronto, ¿ya? Son muchas lesiones, varias. Esto lo estuvo viendo una dermatóloga y le hizo al menos 4 muestras de punch alrededor de la cabeza y cuello. Una de las diferenciaciones del bobonoide es que afecta principalmente cabeza-cuello, no el resto del cuerpo, y zonas más allá de exposición solar o no, son zonas de pelaje donde se encuentra el pelo un poco más corto. No se sabe derechamente por qué, se sabe o se describe que es un problema, un trastorno obviamente proinflamatorio del sistema inmune propio. Está caracterizado o se relaciona, obviamente, con depósitos virales, que es lo mismo, la replicación viral se deposita y reacciona en parte del cuerpo. Los virus bajan el tema de cómo se llama esto, de la inmunidad y hace que afecte mayormente como desconociendo, pero partes focales. Entonces eso me produce estas zonas costrosas generalizadas por la cabeza. ¿Qué se hizo finalmente en esta paciente? Se describe en la literatura el uso de imiquimod. No recuerdo cómo se llama, este es el compuesto obviamente, no recuerdo con el nombre comercial, es imiquimod al 5% y es una pomada que se ocupa para justamente enfermedades virales humanas, de herpes genital y otros tipos de enfermedades, ¿cómo se llama esto?, de transmisión sexual. Entonces, usando guantes, se aplica solamente en las zonas que están afectadas y eso ayuda a estimular a que la misma inmunidad del cuerpo funcione directamente en ese foco. ¿Ya? Entonces también, nuevamente, vamos a una terapia más focal, ¿ya? Es solamente atacando a lo que sería a nivel focal y no cayendo en una quimioterapia general que pudiera afectar mayormente al paciente. Sobre todo en gatos, sobre todo en pacientes que normalmente no sé, no sé la casuística real, no, en realidad no me dedico especialmente a felinos, pero siempre vienen con un trastorno de por medio, nunca vienen sanos, siempre son o leucémicos ocultos, o tienen alguna otra enfermedad de por medio concomitantes, que tienen problemas renales, tienen problemas obstructivos recurrentes, etcétera. Nunca vienen del todo bien. Entonces, uno de los mejores abordajes siempre para el paciente felino sería el uso de terapias que sean a nivel local, ¿ya? Entonces eso es con Bobonoide. Y bueno, aquí tenemos lamentablemente un caso de una recrudescencia de una planectomía anterior. Le hicieron la planectomía, pero fue muy superficial. Esto es súper común en orejas, que normalmente o antiguamente sacaban como lo que se veía feo y le dejaban parte de la oreja. No sé por qué, si no es funcional, lo hacen, ¿ya? Pero acá pasó exactamente lo mismo con la nariz. No se tomaron los márgenes necesarios porque obviamente iba a quedar más profundo, pero lo único que lograron es que esto volviera a avanzar. Acá no se nota, pero empezó a afectar directamente a lo que serían lagrimales y obviamente el tipo de lengua que tienen estos pacientes no nos ayuda tampoco a que tenga una recuperación franca, sino que nuevamente vamos teniendo una y otra vez una lesión recurrente en la zona y se pasan la lija por la nariz porque les pica, porque les molesta, porque les incomoda, se les tapa la nariz, etcétera, ¿ya? Así que esto es uno de los casos lamentables de que no se pudo hacer mucho, llegó con síndromes neurológicos bastante marcados, hartos problemas y lamentablemente, a pesar de que el hemograma perfil le acompañaba, falleció súbitamente, según lo que podíamos haber entendido, porque lo que nos describió la propietaria, podría haber sido por neumonía por aspiración. No lo sabemos, solamente estamos cotejando, ya que la doña tampoco quiso realizar una necropsia y él era un gato rescatado. Y ahora vamos al otro extremo, ¿ya? Me pregunta si le podemos hacer planectomía acá al paciente. Obviamente la respuesta es no, porque no sé qué es, no sé qué tiene, no sé si es
No sé si es un carcinoma, no sé si es un hemangiosarcoma, no sé si tiene algún otro trastorno normal fúngico en gatos, no lo sé. ¿Ya? Entonces, mientras no supiéramos y el gato lo recogió, le dije que lo único que tenían que hacer, primero, era siempre realizar el diagnóstico. Y la gente a veces no es un poco más escéptica y quiere que uno vaya e inyecte algo para que el gato esté mejor, pero en estos casos no funcionan así. Y es ahora lo que yo recién, para contradecirme obviamente y siempre debatir un poco, es en qué caso yo empiezo a ocupar y ya no me empiezo a preocupar o simplemente opto por hacer una terapia multinodal. Volver a tratar de intentar hacer una terapia general, ya endovenosa generalizada, una quimioterapia clásica. En este caso, de un paciente felino, esta se supone que es parte de uno de las mejillas. Todo esto fue comido, no se nota muy bien en las fotografías, ya que el paciente no se quería mover, le dolía absolutamente todo. Eh, este paciente tenía un linfonodo, aunque no lo crean, eso es un linfonodo, abajo submandibular y el preescapular completamente aumentados de tamaño, muy doloroso al tacto. Bueno, esto también era bastante sensible. Un olor putrefacto, terrible. Y se supone que los propietarios, la propietaria, mejor dicho, la niña que lo tenía, le encontró que le dio como alergia a uno de los collares antipulgas que le habían entregado. Entonces pensaron que era una dermatitis química, lo trataron como dermatitis, lo trataron como intoxicación, lo trataron como un montón de cosas. Y lo que dice es que paradójicamente en algún punto esto paró. Obviamente cuando ocuparon corticoides, esto se detuvo un poco, mejoró hasta cierto punto, no volvió a crecer el pelo, quedó un tremendo casco de queratina y este de nuevo se desprendió y sangró terrible y fue enorme y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Lamentablemente, bajo las prioridades de la familia, ellos tenían un viaje programado y se tuvieron que ir durante alrededor de, creo que habían sido 4 o 5 semanas. Como se retiraron alrededor de 5 semanas, la paciente quedó a cargo de no sé quién, no sé si la nana, vecina, alguien. Y De paso, por si encontráis, si venden así como una porción grande. gracias. Eh, Quedó 5 semanas en que no se tuvo la vigilia que obviamente tendría un propietario. Por ende, cuando ellos volvieron, se encontraron con la gran sorpresa de que la paciente estaba botada en el patio de atrás llena de hormigas. ¿Ya? Entonces es como la historia que fue la más honesta que he escuchado por lo menos de esto, y que la lesión está enorme y es increíble, es de no creer, etcétera. Entonces, ¿qué se procede? Lo primero, ver el estado de agresividad. En estos casos que infiltra tanto, nos preocupa saber si esto está afectando hueso o no. ¿Por qué? Una de las aproximaciones, si llega a hueso, es tratar de operarlo y tratar de sacarlo, pero llega hasta un punto en que si invade demasiado, no es mucho lo que se puede hacer. Ya está el linfonodos, o sea, ya tenemos un nivel de metástasis alto. Entonces, ahora sí vamos también a tórax para revisarlo. Un carcinoma avanzado tan agresivo, probablemente ya esté en tórax. Y aparte, justamente, retrovirales positivos, dentro de todos los exámenes que se le hicieron. La idea era, obviamente, ayudarle sistémicamente con una quimioterapia, creo que la anoté. Sí. Como llegó a urgencias, y lamentablemente yo estaba en ese lugar de urgencias, lo revisamos y la idea es manejar obviamente el dolor, que vuelva a comer, porque nadie sabe cuándo fue la última vez que comió. Eh, Obviamente no íbamos a saber también tampoco hasta saber si había un tipo de movilización grasa o no. No lo vamos a ver hasta que no tengamos algún examen hematológico. Entonces, obviamente esto fue urgencia, un fin de semana, no teníamos cómo acceder a algo rápido en ese momento. Se manejó entonces, querían hacer manejo de la infección secundaria que tenía hasta cierto punto, claro. Las neoplasias tienen su propia irrigación, su propia nutrición, su propia flora. ¿Ya? Entonces, no es como que yo le vaya a ayudar directamente al foco neoplásico, pero sí alrededor tenía bastante. Y unas reacciones inflamatorias feas por el hecho de la cantidad de hormigas que tenía encima cuando la encontraron. Y obviamente estaban rompiendo, comiendo y ensuciando. No es tan simple y obviamente si habían hormigas en algún punto tuvieron que haber moscas. Entonces se hace el manejo, obviamente no la propia de la neoplasia, sino que alrededor. Venía en un estado febril, no sabemos si podía haber sido obviamente un estado ya más avanzado de su enfermedad, viral o no.
sigue siendo con una infección secundaria, una infección viral primaria, bacteriana secundaria. Y la idea era, claro, partimos solo del electro, sí, no, saquemos hemograma perfil, veamos cómo está por dentro, cómo está funcional, exploremos. Nadie sabe nada de hace 5 semanas atrás de la gata. Nadie sabe si comió o no, si tomó agua o no, nadie sabe nada. Entonces la revisión completa, ecografías, radiografías, todo, 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 todo. Y obviamente saber también sobre recuentos plaquetarios, saber en qué estado está el paciente, si es candidato a quimioterapia. Lamentablemente, claro, yo soy súper reacio a hacer quimioterapias en felinos porque si bien algunas veces funcionan genial, otras veces no funcionan y los dueños lamentablemente, o lo que me ha tocado a mí, o yo no sé llegar bien a los propietarios, es que casi repuesto de auto. ¿Usted me asegura que con esto se va a mejorar? Y le tengo que decir, no, no le puedo asegurar, existe un 60%, por no decir 50 y 50, pero es casi tirar una moneda. Y me dicen, ah, pucha, no, es que, y ahí yo, de mi sinceridad, lamentablemente empiezan a recular o empiezan a tener, no sé, segundos pensamientos de que realmente valga la pena el esfuerzo financiero finalmente, ¿ya? Más allá del tiempo, más allá del paciente o del estado del paciente. Yo les explico que yo tengo que velar por el estado del paciente, ellos me explican de que ellos necesitan saber si pagando una terapia de electroquimioterapia o una terapia de quimioterapia, esto ya se va a mejorar. ¿Ya? Y obviamente depende del grado y no la puedo operar, no puede ir a pabellón, aunque sea urgencia, no se pueden sacar los focos embólicos, no se puede llevar a histopatología en ese momento inmediatamente por lo descompensada que estaba la paciente, está hasta con pérdida de conciencia. eh, Todo se complica, ¿ya? Entonces ahí empezamos en un círculo vicioso que, con qué parto. Entonces, por eso esta lista fue que la terapia mixta era manejo del dolor, obviamente, el dolor mata, manejo de la alimentación, no comer, mata, manejo de la infección secundaria, una septicemia, mata. ¿Partís con electro? No, no partíamos con electroquimioterapia, ya que la zona era tan grande y estaba tan afectado y estaba tan metastizado que primero hay que hacer una presensibilización, ¿ya? Se ocupa bleomicina subcutánea, la dosis se las digo después. No estoy seguro si es 5 unidades o 15 unidades de bleomicina por metro cuadrado de paciente. Y se pensó incluso, según lo que estábamos conversando con la doctora Saror, en algún punto hacer una presensibilización con doxorubicina. En neoplasias muy agresivas, la doxorubicina anda súper bien para hacer un método de frenado, por lo menos en estos casos tipo carcinoma, eh, porque inhibe ciertas partes de la replicación de ADN. Entonces, detiene todo. Efectos secundarios, obviamente. Vamos a tener efectos secundarios de todo tipo, pero obviamente, como no es local, vamos a tener los efectos indeseados, pero que me van a detener un poco o me van a mantener la enfermedad un poco más controlada dentro de lo que hacemos los manejos externos. Y obviamente que como estaba intrahospitalario la paciente, se podían hacer varios manejos farmacológicos, control de diarrea, revisar si realmente tenía una cistitis hemorrágica, algunos efectos secundarios no deseados obviamente. Y no iba a caer en la deshidratación también en el caso de vómitos, diarreas y todo lo demás. Bueno, al final esta paciente logramos estabilizarla, se estabilizó durante mucho tiempo, alrededor de 2 semanas empezó a cerrar la herida con el tema del tratamiento de la bleomicina, se hizo inducción con doxorubicina, pero, aquí el gran pero, la doxorubicina lamentablemente es cardiotóxico. Y como algunas veces un profesor me explicaba, a veces uno trata de meter las manos donde no debería, se le hizo la dosis de doxorubicina, previamente se le hizo un ecocardio, estaba todo súper bien, se le dio la dosis de doxorubicina y empezó con una descompensación cardíaca severa horrible. No sabemos si habrá sido un conjunto del tiempo que no comió, una déficit general de taurina, se especulamos muchas cosas y lamentablemente el paciente se descompensó muy mal, empezó con sus problemas de cómo se llama esto, no sabemos si es un trombo, pero empezó con problemas posteriores y todo, y antes de que nosotros pudiéramos llamar a un neurólogo o especialista, empezar a investigar, los propietarios dijeron basta y llegó la eutanasia. ¿Por qué quería este caso? Y como les decía anteriormente, no solamente las victorias, sino que también cosas que quedaron al debe. Eh,
que estos casos a veces son mucho más severos de lo que uno pudiera considerar y el hecho de tratar ciertos carcinomas no pareciera tan difícil. Pero a veces llegamos a estos puntos en que no se puede hacer mucho y por mucho que uno trate de luchar, la idea era esta de mejorar al máximo posible para poder intervenirlo quirúrgicamente y sacar los focos de tromboembólicos que pudiera tener a futuro o metastásicos que podían seguir haciendo metástasis. Finalmente no pudimos llegar a eso porque nos encontramos con piedras tope de efectos secundarios muy fuertes, ¿ya? Así que hizo una descompensación terrible. Tampoco sabemos si parte, como era SIDA, empezó con problemas respiratorios y mucho. ¿Ya? Esto no es una receta, no es como para todos los carcinomas ocupen esto. Lamentablemente era lo que iba necesitando el paciente y lo que necesitábamos presensibilizarlo y ayudarlo, pero lamentablemente no siempre funciona del todo bien y al final un profesor argentino siempre hablaba de respecto a que esto era un arte. ¿Ya? Es el arte de la quimioterapia, no es la receta de cocina clásica, es casi como la mayoría cuando va a un simposio de distemper, que todos los años cambia algo, le suman algo, le quitan algo, etcétera. Es exactamente lo mismo, va a depender directamente de las necesidades del paciente en cada momento. Y otro caso, el caso no extremo, sino que el problema simplemente es el tutor. Me llaman para decir que saben que existe la opción de electroquimioterapia. Esto yo creo que era la mitad de lo que estaba acá. Alrededor del 8 de marzo hicimos las cotizaciones, todo me dice que no tiene dinero y desaparece. Luego me habla el día 29 de abril, hace un par de días atrás, y hola, disculpa, te molesto, lo que pasa es que ahora sí tengo la plata, súper, para hacerle la sesión a nombre de la paciente, no lo voy a poner, pero no sé si podrá todavía porque ha avanzado mucho. Sí, es verdad, avanzó a casi el doble, ya está casi afectando el lagrimal, veo que pareciera ser uno de los procesos alares de ahí del cartílago de la nariz, y no sé si se puede hacer ahora, necesito tu sincera opinión porque no sé si pueda tener plata para una segunda sesión. Y de nuevo aquí voy, no es el auto, no es tú me prometes que si me cambias este repuesto va a funcionar. No puedo, no puedo. Aunque yo quiera y le mienta, no puedo. No puedo, lamentablemente no le puedo mentir, no le puedo prometer algo que no lo sé. Esto en una sesión de quimioterapia, en una de esas queda genial y funciona, o en una de esas funciona y a los, no sé, 2 o 3 meses vuelve a hacer una reactivación. Me ha pasado, ¿ya? Pero se le avisa al propietario que probablemente necesite más de una terapia, ¿ya? No solamente una. Pero ella quiere que le asegure que esta es una y única, pero entendiendo que yo tampoco me puedo meter en el bolsillo de ella. Y obviamente me mandó la foto de cómo está avanzada ahora y es mucho más feo de lo que yo recordaba. Y no encontré la foto anterior, ya que tuve un cambio de celular hace poco, pero yo recuerdo que era mucho menos que esto y no estaba tan expuesto. Y bueno, aquí tenemos un mix de carcinomas, hablando de carcinomas, que es como lo que más se ve en clínica, o lo que más me ha tocado ver, por lo menos a mí en interconsultas, un tremendo tumor mamario. No sé si ven la flecha. ¿Alguien me puede hacer una seña de que no estoy, de que ven la flechita que estoy moviendo para marcar las cosas? O si esto tiene opción de puntero. Mm, ¿Sí se ve? Súper. Ya, muchas gracias. Entonces, este es un tremendo, finalmente este era un tumor mamario y todo esto alrededor eran situaciones de carcinoma. eh, que finalmente, aunque pareciera como que no hay mucho que hacer, se hizo una quimioterapia, obviamente ¿cómo se llama esto? Una prequirúrgica, y después a posterior de la cirugía también se mantuvo con una quimioterapia, se sacaron radiografía obviamente de tórax principalmente al ver esta tremenda masa que era de glándula mamaria, y finalmente era un carcinoma mamario más un carcinoma cutáneo que estaba alrededor de todo el tórax, nunca lo había visto, y finalmente fue de excisión quirúrgica. Fue tremenda cirugía que hicieron, una excisión quirúrgica y estuvo súper bien. La paciente estaba súper bien, habíamos pedido radiografías, las radiografías eran análogas, lamentablemente la persona que accedió a ella eran análogas y estaba, según, tenía un patrón bronquial normal de un paciente mayor de 8 a 10 años y
decía que era posible metástasis. Las revisamos de nuevo, pedimos sacar radiografías de nuevo de forma digital y no eran metástasis. Ah, y el grado bajo salió histológico, eran bajos. Así que se condice que en ese momento, por lo menos, menos mal no alcanzó a tener metástasis. Y se condice también de que la paciente siga viva después de 7, 8 meses más o menos. Y que todavía no tenga algún indicio metastásico y que las lesiones en el cuerpo por parte piel siguen igual. Siga sin lesiones, perdón, después de la cirugía. Y acá usted los casos, nuevo caso extremo, en que no todo sale como debería. Un paciente que se le hace una cirugía para sacar un carcinoma, también por citología de carcinoma se saca, no se manda a histopatología, no se gradúa, porque era un carcinoma que estaba ahí, había salido no más de una semana, lo retiraron y volvió a salir después a los meses. Se le hizo una electroquimioterapia, funcionó. Después al mes y medio aproximadamente en el quinto control, volvió a salir, se le hizo otra electro, pasaron 2 meses y volvió a salir. Así que este es uno de esos casos que son pequeños y que no se compara a lo que es el anterior y no hubo forma de controlarlo. Así que volvimos al tratamiento con imiquimod que se ha probado que ha funcionado en gatos, en caballos y ahora en perros. O por lo menos bien funcionó en perros. Hicimos la terapia de Mickey Mod y funcionó. Ahí sí se pudo controlar y ha estado constante más de 2 meses en que se ha utilizado. Se desapareció completamente la lesión y se optó a cortar la terapia hasta que vuelva y no ha vuelto hasta el momento. ¿Ya? Así que aquí nos vamos a un posible grado alto o más invasivo, quizás llegó a más profundo, etcétera. Así que eso también para considerar que esto no es una receta, no se pueden asegurar con que algo va a funcionar a la primera y menos sin saber el grado histológico. ¿Ya? Es súper importante. La citología es tremenda herramienta para llegar y actuar antes o mientras empieza a llegar la histopatología, pero no es descartable la histopatología todavía. ¿Ya? Así que aunque a veces cueste un poco, deberíamos considerar el hecho de ponerlo como precio oculto cuando damos la cotización de una cirugía, eh, incluirlo, ¿ya? Que en la cirugía 70.000, ya cobremos 100, mandemos la histopatología y cuando llegue la histopatología, aunque no le llegamos al dueño tampoco le preguntan, ¿lo quiere con anestesia o sin anestesia? O sea, no, no es como algo que se pueda sacar. Les sirve a ustedes para que no digan, no, el cirujano malo, que lo sacó mal y no se dio cuenta, cómo no se dio cuenta y me quiere sacar plata y uno se evita la queja y con la histopatología finalmente uno puede defenderse y además puede ayudar al paciente. Ganas lo mejor de todos los mundos. Y bueno, este es como el típico caso que era pequeñito y volvía y volvía y volvía y volvía y volvía. Y a pesar de que se hizo la cirugía, que es el primer tratamiento, la electroquimioterapia 2 veces, que es como el tratamiento de predicción, finalmente la cremita fue lo que nos salvó a que siguiera avanzando. Y obviamente aquí vamos al caso extremo, que nos vamos al otro lado, un gato que según el propietario hace 2 semanas que empezó esto, no sabe si lo quemaron, no sabe si lo mordió, no sabe si nada. Le hicimos una citología, el doctor conversó conmigo y me dijo que tenía un criterio de malignidad bastante feo la citología. También voy a conversar después del tema de la grabación que están haciendo ahora en mastocitoma, el tema de citología, obviamente de forma escueta. Pero en lo que yo le conversé, las fotos que le envié, los exámenes que le mandé, todo lo que hicimos, más lo que él me comentaba como citología en descripción, claro, era muy fuerte. No se hizo la histopatología porque el propietario ya empezó a pensar en otras cosas, obviamente la eutanasia ya no quería nada. ¿Pero por qué? No tenía el patrón pulmonar, no hay metástasis a nivel pulmonar, no había reacción de linfonodos, pero el enorme pero. Aquí las contrasté al revés porque a mí se me es un poco más fácil verla a veces. Eh, Hubo destrucción, si se fijan, de todo el hueso de parte de la cortical, no del cigomático de por sí, pero sí las partes más anteriores de la cara. Él tenía una pérdida de una pieza dental a posterior, tipo premolar, que son bastante grandes las raíces y lamentablemente acá se logra notar de que hay una destrucción e invasión bastante fuerte.
No sé desde cuándo realmente tiene la lesión, pero no pareciera ser que fuera hace 2 semanas que pudiera producir todo esto. No es que naciera tampoco, perdón, no es que naciera tampoco del hueso, ya que se ve que es todo tejido blando aumentado de tamaño y que va invadiendo directamente el hueso y no el patrón centellante de cuando parten en hueso. Así que ahí tenemos un caso de un carcinoma que lamentablemente infiltró más allá de lo que podemos ver. Lamentablemente no es in situ, el in situ es como tal cual lo que vemos y un poquito de profundidad. Estos que son más invasivos de grado más alto invaden hasta donde no vemos y es como la punta del iceberg finalmente lo que vemos en la cara. Y también tenía un patrón neurológico extraño el paciente, así que no sé si estaba ya afectando, por ejemplo, ojo y nervio óptico, ya que es súper raro el tema de la visión, parece que estaba un poco ciego, pero no de forma periférica, ya que reaccionaba un poco la pupila, pero no tanto. Así que algo extraño tenía por lo menos el paciente que posiblemente sea parte de la reacción proinflamatoria o lo que sea que haya avanzado esto. Bueno, y ahí está, se ve la misma, pero aquí yo por lo menos lo veo un poco mejor. En comparativa ahí en la mitad de la cabeza, para allá y para el otro lado, y muy, muy agresivo en el caso de que haya sido por lo menos un mes de avance. Otro de los carcinomas que estaba hablando el doctor son los adenocarcinomas o los sacos en perianal. Este paciente también presentó una cirugía. Esta es la segunda opinión que viene porque la primera cirugía la sacaron y alrededor de 3 meses después volvió a salir esto y al dueño le molestaba el olor. Claro, si una glándula perianal que está sobreproduciendo y que está obviamente excretando constantemente y más líquido inflamatorio, más cultivo, el caldo de cultivo es obviamente horrible. Así que el propietario había optado por la eutanasia hasta que alguien le dijo que posiblemente se pudiera hacer algo. ¿Ya? Lo primero que tratamos de hacer, ya que como ya habían intervenido, fue la ecografía abdominal, se revisó completo, no había linfonodos comprometidos, no había ningún problema de nada. La apertura natural pareciera que no estuviera, pero esto era pedunculado, era extrañamente pedunculado. No es que parte de la base, de hecho acá se ve el pliegue, es como un champiñón gigante. ¿Ya? Por ende, en vez de operarlo, cortarlo, sacarlo y que vuelva a salir, se optó por la electroquimioterapia y en 2 semanas redujo a esto. ¿Ya? Así que todo esto era mucho más inflamación del tejido glandular y una respuesta muy exagerada. Y 2 semanas después tuvo esto y obviamente el propietario desapareció, así que asumo que esto a las 2 o 3 semanas se debe haber caído, ya que no volvió ¿cómo se llama esto? A ir a control, que es normalmente lo que pasa también un poco en oncología, de que muchas veces yo me desaparezco también o no vuelvo a contestar a gente que se me desaparece en meses. Y es por lo mismo, me dejan tratamientos a medias y después quieren que uno haga magia o lo culpan de que no les responde o no hace algo, siendo que lo que yo más explico al inicio, si partimos esto, no podemos parar. Y obviamente después vienen con el paciente descompensado y al final termina siendo un dolor de cabeza, un dolor emocional propio en tratar de eutanasiar a un paciente finalmente que sabes que se podía salvar. Y más problemas que finalmente yo prefiero desligarme y le digo que por último vaya a haber una segunda opinión. ¿Ya? Así que por si acaso, si alguna vez les llega el comentario, es verdad. Yo realmente no le respondo a gente que me desaparece meses después de un tratamiento, a excepción que tengan no sé, pacientes con linfoma, hacemos ¿cómo se llama esto? Un protocolo, dura 5 o 6 semanas, se hace completo y después esperamos a que venga una reciba. Pueden pasar meses, me han pasado personas que se han demorado 6 meses en volver, eso sí, pero en este caso, que el paciente obviamente no estaba listo, no estaba dado de alta, si desaparecen y después vuelven con algo más horrible y con linfonodo comprometido y metastizado, yo ya no lo pesco, por si acaso. Y bueno, aquí me gustaría diferenciar lo otro tumor un poco más común que conversaba el doctor, el tema de los sarcomas. Acá se ve similar a lo que sería lo que tuvo este paciente. No es lo mismo, pero se veía similar. Aquí les saco el volumen.
Obviamente este paciente no sé cuánto tiempo estuvo deambulando, llegó a citología, obviamente para que le tomara la muestra. Bueno, ahí se ve que lamentablemente se erosionó, se rompió, se rajó, no dio más el tejido. Esto habla de un crecimiento agresivo. Aquí sí se le puede creer al cliente de que en un mes esto no estaba así. Es un crecimiento exacerbado, horrible. Obviamente esto supura drenada y tiene un montón de zonas infartadas por dentro. Ecográficamente se ve como un panal y es por lo mismo. Son zonas de necrosis por crecimiento rápido. ¿Ya? Quería mostrarlo única y exclusivamente. No se hizo tratamiento, no se hizo nada. De hecho, se me culpó de que se había rajado porque le había hecho una citología arriba en las zonas más duras, no en las zonas más blandas, porque eran como ampollas, que era como una ampolla gigante, es una vesícula enorme. No le iba a sacar el centro líquido, sino que, a mí lo que me preocupa es saber la arquitectura de lo que está componiendo eso. Así que si sacan líquidos no sé, líquidos negros extraños dentro de esto, es raro que salgan células. Eso normalmente es tejido muerto. ¿Ya? Es necrosis, es un conjunto de células inflamatorias que ya están en degeneración. Lo que nos interesa saber es qué es lo que compone. Por ende, se hace la citología de las zonas más sólidas que están componiendo la base de toda esta burbuja. ¿Ya? Y obviamente la punción fue de arriba, que es la zona sólida que sigue íntegra, pero la propietaria obviamente me echó la culpa de que como yo lo había pinchado, esto se había rajado a las 2 semanas después de que esto había seguido creciendo. Finalmente no llegó a nada, pero me interesa que sepan de que cuando vean esto no digan, esto es un carcinoma, que era lo que decía el doctor, y si ven esto no digan, ya, esto sí es un sarcoma o es un carcinoma. No, lamentablemente siempre tienes que hacer la aproximación citológica y para graduarlo, y cuando los propietarios te preguntan cuánto más, qué hago, cómo me aproximo, empezamos a saber cuánto tiempo más va a durar, valor pronóstico, la graduación, saber qué más buscar, ¿ya? ¿Qué más estar preparado en buscar? Uno infiltrativo, de grado alto, poco diferenciado, empiezo ya a buscar que probablemente me va a hacer metástasis en algún órgano filtro o en su linfonodo centinela. Empiezo a buscar más el linfonodo centinela, empiezo a catetear más al ecografista. Si tengo un ecógrafo cerca, vamos a hacerle ecofast. Si tengo una radiografía cerca, vamos a hacerle radiografía y exponer al paciente a seguir buscando que en algún punto en alguno de los controles posiblemente ya podamos encontrar algo, ¿ya? Pero todo esto siempre haciendo con un manejo quimioterápico, que lamentablemente en estos casos sí hay que hacerlo sí o sí, porque a pesar de que esto sí se puede abordar con una electroquimioterapia, no sabemos de qué grado es. Ya después de los 3 5 centímetros ya no pensamos que es de grado muy bajo, ¿ya? Estas cosas tan grandes es extraño. A veces, como insisto, es más inflamación y sobre reacción, pero no siempre es el caso. ¿Ya? Este era sólido completo hasta ciertos puntos vesiculares que eran más grandes, pero y que finalmente en el video se nota donde se rompió y obviamente drenó. ¿Ya? Y no sangraba directamente, sino que drenó solamente. Y bueno, dentro de los más comunes, también vistos que pueden ser bien abordados y mal abordados, está el tumor venéreo transmisible, que es el TBT. Como dijo el doctor, hemos tenido casos que eran muestras múltiples de piel y eran TBT. En ese momento nosotros trabajábamos juntos y no sabíamos si se habían confundido las muestras, estaba todo bien rotulado, estaba todo bien marcado por parte del que remitió la muestra, nosotros también, y no sabíamos qué pasaba. Y después, claro, él preguntó de nuevo por anamnesis, porque normalmente uno le manda la hoja y dice, se llama Luna, muestra piel, nada más. Y usted adivine qué es lo que es, haga magia, es lo que se le pide al patólogo normalmente. Entonces, esto fue uno de los casos que, o sea, uno de los casos que él comentaba de TBT, que el más común obviamente es el genital, de transmisión venéreo transmisible, pero es alotransplantable, se puede en la nariz, se puede transmitir en la boca y de una mordedura se le transmitió a la piel a otro paciente. Así que no siempre descartarlo. Una de las formas de saber, o que es bien común, es el tema de la conformación. Es muy sangrante, es muy friable al tacto, es como algunas veces como paté, es muy fácil romperlo y sangra demasiado. Ahora,
¿Cuál es este caso? Normalmente siempre muestran de que se forma como una coliflor hacia afuera, o protruye, o parte del tejido, o que invade el tejido externo. Acá no se nota bien en la foto, pero la vulva estaba desplazada hacia afuera, incluyendo periné, casi al porte de mi mano. ¿No? Por lo que me conocen, una mano grande y gorda, por ende es enorme, era bastante grande, posiblemente, sin exagerar, podría haber sido una naranja Thompson. Era bastante grande, por ende todo el vestíbulo o el interior de lo que es vagina era posiblemente estaba reemplazado o invadido por el tejido de la mucosa por el tema del TBT. Así que se hizo una citología porque obviamente venía sin ningún examen citológico, se le había, ¿cómo se llama esto? Ese era anterior. El siguiente, se hizo la citología para saber que era TBT, no venía con exámenes previos a la quimio, se le indicó a la propietaria que se le hiciera exámenes previos a la quimio, porque este líquido también era purulento. No los hizo, no los hizo, no los hizo, no los hizo, lo llevaron a quimio y la paciente falleció al tiempo después. Y posiblemente nosotros pensamos que puede haber sido una piometra y obviamente la vincristina como inmunosupresor tiene que haber hecho su efecto para que ella en una semana presentara ya un shock séptico o algo. ¿Ya? Así que siempre revisen al paciente completo, por favor, por favor, por favor, ¿ya? Y no tengan miedo a decirle no a un dueño cuando vengan a hacer una quimioterapia o algo. Si ustedes ven que el paciente está muy decaído, es lo mismo que las vacunas. No los pueden obligar a vacunar un cachorro que lo ven botado, con compromiso de conciencia, deshidratado, con fiebre, con la cola mojada de tanta diarrea. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Es igual o peor de delicado. Y este otro caso, que fue bastante entretenido, sin citología, la paciente estaba con tratamiento de vincristina, ¿ya? El tratamiento real de la vincristina es una medición en metros cuadrados, como toda quimioterapia. Se trabaja por paciente completo, no por cuánto pesa, sino por metros cuadrados. Y la dosis es 0,8 por tanto. Después de los 30 kilos recién creo que alcanza un miligramo. Bueno, en una paciente que no pesaba más de 20 kilos, estaban ocupando 3 miligramos total semanal. Y esta cosa que se ve aquí no remitía. No remitía, no remitía, no remitía. Entonces, alguien sabiamente estuvo investigando, googleando y viendo la literatura y me pregunta si qué tan buena es la doxorubicina para presensibilizar el uso de vincristina. Y claro, hemos tenido casos en que se han utilizado doxorubicina para presensibilizar TBTs que vuelven a remitir o vuelven a salir, tienen una recrudescencia y que se hacen multiresistentes. No se sabe el mecanismo, no se sabe por qué, pero un poco más resistente, ¿ya? A lo que sería el tema de la oxorubicina, o sea, la vincristina sola. Entonces, de forma sinérgica se ocupa la doxorubicina para, obviamente, potenciar el efecto de ambos, que uno es detener la, ¿cómo se llama esto? La reproducción de ADN. La vincristina también funciona como un antimitótico, o sea, sí, está bien, antimitosis, antimitótico, y al mismo tiempo inducen apoptosis celular. Entonces era como todo junto, puede que funcione, genial, sí, funciona, pero siempre con un diagnóstico previo, ¿ya? Entonces, cuando me dijeron eso, obviamente yo de sapo, bueno, a los que me conocen, yo también hacía retiro de muestras. Entre medio de las interconsultas también hacía retiro de muestras. Ese era mi trabajo principal y después empecé a hacer el tema de las interconsultas cuando ya estuve viendo lo de la especialidad. Y claro, estaba la paciente, estaba internada, se tocó, se miró, la llamamos a interconsulta y la tocamos y esto era sólido, parecía cartílago, era duro, sólido, sólido, sólido. Normalmente después de cuando son resistentes los TBT, claro, efectivamente queda como un tejido fibroso todo, ya parece TBT, hasta que se me ocurre preguntarle a la propietaria si le hizo histopatología o citología para saber si era TBT. Entonces ahí ya partí mal. Cuando me dice no, no le hemos hecho nada, el doctor viene y le puso esto, ahí fue como, ok, hagamos una citología. A esa paciente le hice 3 veces citología y no salía nada. Una, obviamente, vuelvo a caer,
en el error de pensar, oye, pero claro, quizás la vincristina está funcionando, esto es tejido sólido y esto solamente es, quizás esto era enorme. La doña me dice, no, esto le salió una vez que estaba peleando con un perro, nos dimos cuenta y esto está así y está del mismo porte durante todo el tiempo, durante todo el tratamiento, durante 2 o 3 meses. Y el problema era que juntaba un olor horrible. Así que ese era como el motivo principal. ¿Ya? Así que finalmente se optó por la histopatología, ya que no salió de las citologías nada, y finalmente era una hiperplasia. Nunca iba a salir de la citología. Era tejido hiperplásico solamente de ¿cómo se llama esto? De mucosa. ¿Ya? Así que siempre, siempre, porfa, antes de hacer algún tratamiento, por lo menos a nivel oncológico o algo tan básico que es como el TBT, que es muy fácil de manejarlo, por favor, el tema del diagnóstico. ¿Ya? Y sé que a veces a uno es un pólipo, gracias doctor, un pólipo vaginal hiperplásico. Finalmente uno por mucho que trata de hacerlo a lo que uno tiene como experiencia, es preferible llevar a diagnóstico. Yo sé que a veces a uno le cuesta mucho que la citología no salga sin conclusión, es frustrante, lo vivo todos los días, pero hay veces que hay tumores o neoplasia o tumores, aumentos de tamaño, que simplemente no son exfoliativos, ¿ya? O son muy sólidos, son muy duros y la histopatología finalmente es lo necesario. Aquí lo bueno para este caso es que el hecho de haber tomado para histopatología no fue incisional, sino que pedimos excisional más profundo, es resolutivo, ¿ya? Para este caso. Y lo que le había conversado antes de la otra, que era con una citología concordante con TBT, pero no se vio el resto del paciente, solamente mentalidad o visión de túnel. Es TBT, tratemos el TBT, pero no vimos el resto del paciente que estaba pésimo. Obviamente, como les dije, esto era el porte de una naranja, estaba obstruyendo finalmente toda la descarga cervical y por ende esa obstrucción produce un acúmulo y finalmente pudo haber llevado una piometría. Bueno, y este caso de hemangiosarcomas de ojitos no es tan común, pero me han tocado por lo menos 3 o 4 en el último tiempo, así que por eso lo subí. No sé por qué tan común, pero quería mostrarlo de este chiquitito. No tienen fotos previas, se le había hecho de una cirugía previa de forma excisional en forma de B, por ende el ojito le había quedado un poco más chinito, así que le volvió a crecer. Así que como habían mandado el primer trocito de histopatología, se supo que era un hemangiosarcoma, por ende se optó por la opción de la electroquimioterapia. Aquí vamos de nuevo, no vamos a hacer un tratamiento en un paciente felino sistémico mientras no se justifique y vamos por las opciones locales. ¿Ya? Exactamente lo mismo que las vacunas que quieren hacer de spot on, tratar de que todo sea de las formas locales y no estar inoculando tanto al paciente. Así que finalmente no, es muy común que salga dentro de estas zonas, como lo había mencionado el doctor delante, pero acá por lo menos habían sido 2 casos de maxiosarcoma. Este acá no se nota, pero infiltraba hacia adentro, ¿ya? Se venía protruyendo de la parte más interna de lo que sería el párpado inferior. Por eso se hizo esa cirugía en B con un margen amplio, muy bueno por lo demás, pero volvió a salir. ¿Ya? Así que con el tema del uso de la bleomicina, finalmente en la semana 1 se veía así, ya se había, no sé si resecado completamente, pero que tenía una costra, no alcanzó a ser tampoco eso, queratoconjuntivitis, finalmente, o las lesiones que produce, ya que esto era, parecía una versión de mucosa, y finalmente a la semana 2 ya no tenía absolutamente nada, ¿ya? Y esto pasó hace 7 meses atrás. Y la propietaria me ha dicho que no ha tenido nada de vuelta. Permiso. Así que no ha tenido ningún problema de por medio a posterior. Tengo otro más que era mucho más severo. ¿Ya? En este paciente también presentaba problemas en la punta de las orejas, gato blanco, etcétera. Todos pensaban que era carcinoma, hasta que esto en vez de ulcerativo empezó a crecer. Este es otro ejemplo, no es el mismo por si acaso. Estos dos sí son el mismo, los dos izquierdo y el derecho es otro ejemplo que también es cortesía de la doctora Saror. Este paciente también presentaba algo pequeño que fue creciendo durante el tiempo y ahora imposible cerrar el ojo. Primero le habían hecho una cirugía en el margen
más lateral, quedó con un problema de cierre, obviamente se ve acá incluso que fuera más recto en vez de terminar más abusado, y el margen obviamente lamentablemente salió comprometido, por ende esto volvió a salir desde los estratos más profundos como tipo, como la misma protrusión del anterior, de la mucosa, y también era un hemangiosarcoma de ojo. Subió el caso más extremo, menos extremo con el más extremo. Pero insisto, hemos tenido 4 casos idénticos y ambos han funcionado con electroquimioterapia. Se opta obviamente por electroquimio en vez de seguir tratando de marginar acá, que sería casi el mismo tamaño, es sacar tremendo colgajo y de profundidad imposible. Y acá tenemos que tuvo obviamente una mejoría notable. Mecánicamente puede cerrar el ojo ahora, parece milagroso, y el enorme pero, esto pasó hace 4 meses atrás, a las 3 semanas estaba totalmente bien, se cayó todo, paró todo, y ahora esta última semana que le hicimos control, tiene una pequeña un pequeño tumor muy blando, muy blando, no pareciera quístico, no se dejó manipular como para que lo pincháramos, para hacer el tema de la citología, y estamos viendo el tema de la sedación, hacer una colección para sedarlo y hacer el tema de la manipulación, y posiblemente hacer electroquimioterapia ahí, y en la otra zona contralateral, no subí la foto, pero que también está empezando con foco de carcinoma. ¿Ya? El gato lamentablemente se escapa, los dueños tratan de tenerlo lejos del sol, pero el gato obviamente no le interesa. Ya, ahora un poquito más álgido y un tema de debate interesante dentro de una de las neoplasias bastante comunes y poco manejables o desconocimiento, no es desconocimiento en general, sino que no existe como una terapia válida, es como ya, tienes esta, haces esto, ¿ya? Siempre es como una mezcla, es sinérgico y hay que revisar al paciente completo. El doctor también lo mencionó sobre los mastocitomas, los 3 tipos de grado que están ahora con Kupel. Eh, Pucha, tenemos problemas en que a veces tenemos mastocitomas de grado bajo, pero que sí tienen poder metastásico, a pesar de que es de grado bajo. Y tenemos que son en zonas, en una pata, en algo que no tiene dosis de profundidad quirúrgica, ¿ya? Porque te encuentras con ligamentos, te encuentras con el hueso, etcétera. Y tampoco va a hacer una amputación eh, para un mastocitoma de grado bajo porque no lo puedes como justificar emocionalmente, por decir, ¿ya? Y por algo tan pequeño y que lleva tan poco tiempo y que posiblemente está el 50-50, que haga algo o no, es complejo, ¿ya? Entonces hay distintas formas de aproximarse, dependiendo de dónde salgan también. La foto referencial, esta foto es de otra cosa, pero no tengo ninguno de mastocitoma grado bajo, benigno, menor a 3 centímetros, que se note. Este se nota genial, pero no es mastocitoma, ¿ya? Este es un ejemplo solamente. Va a depender del grado, va a depender si es subcutáneo, si es cutáneo, va a depender cuánto tiempo lleva, la edad del paciente algunas veces, razas con predisposición, etcétera. Pero si nos vamos a lo más básico, va a depender del grado, va a depender absolutamente si está bien delimitado o no, para saber si eso es subcutáneo o no, si es móvil, si es cutáneo, cuánto tiempo lleva de evolución, la edad del paciente. Normalmente los de grado bajo son resolutivos solamente con cirugía. Cuando se puede tomar el mismo margen, vale decir, si estos son 2 centímetros totalmente como un margen ¿cómo se llama esto? De una circunferencia del mismo ancho de esto, hacerlo hacia el costado. Y las dosis de profundidad, al menos 2 dosis, ¿ya? O sea, bajar por sobre 2 tejidos, si es que se puede. Hay veces que no se puede. Pero esa es como la forma de llegar hacia lo que sería la aproximación de un mastocitoma de grado bajo. Ahora, también se describe que un mastocitoma de grado bajo puede llegar a escalar a uno de grado alto. Otros que un mastocitoma de grado bajo puede llegar a ser metastásico sin ser de grado alto. Posiblemente, o lo que se ha dicho también es que puede existir otro en otra parte que no lo estamos viendo y que sí es de grado alto. Puede estar en un órgano, puede ser que infiltró algo, puede ser que el que vemos nosotros es otra nueva formación que no tenga nada que ver con respecto a la enfermedad principal. Eso, y bueno, es otra cosa. En general, no se casen de que si tienen 3 o 4 tumores en un paciente va a ser exactamente la misma etiología. Me ha pasado que hemos tenido un hemangioma, un carcinoma,
y un sarcoma. ¿Ya? Hemos tenido 3 entidades distintas en un mismo paciente en 3 partes distintas de 3 colores distintos. Así que no es tampoco opción decir de que, ya, si me sale uno de estos mastocitomas, son todos mastocitomas, ¿ya? Por si acaso. Eso también es como importante. Y más en los mastocitomas, cuando salen varios y se pueden extraer, se extraen todos, obviamente, si me da el límite, si me da los márgenes, me da todo, y se gradúan todos. Y obviamente se trata el de peor grado, ¿ya? Para eso sirve. Es lo mismo que el concepto para las glándulas mamarias. Se sacan las líneas mamarias completas y obviamente se estudia y se trata a base del peor, no de la mayor cantidad de tumores que tenga, sino en base al peor, ¿ya? Al peor que se obtiene dentro de los resultados. Y ya hablé de las dosis y la profundidad, si es que es disponible. A veces salen dígitos. En dedos se opta por la amputación, ya, porque es un dígito. La falange no es tan terrible llegar a hacer la amputación de uno de ellos. Sí es bueno, obviamente, llevar al tema de la diferenciación por citología. Acá un caso de bajo, obviamente está súper mal ubicado dentro de lo que estamos conversando, cerca de la cabeza, cerca o en la base, mejor dicho, de la oreja, donde hay poco músculo, donde está directo al hueso, donde no se puede hacer un margen muy amplio sin volar la oreja completa y donde no se puede llegar a profundidad sin llegar a hueso. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo con el problema de cómo nos aproximamos a esto y la opción es hacer margen amplio y volar la oreja. ¿Ya? Se recomienda la amputación de la oreja y la dueña no accede bajo ningún motivo a cortarle la oreja a la paciente, a pesar de que se le explicó reiteradas veces el riesgo que esto podía comprometer y bla, 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 bla. El pero, vuelve a los 2 meses y la paciente ya presenta un síndrome vestibular y un avance al interior del conducto. Delante conversé que el carcinoma hacía exactamente lo mismo en el sentido de que era la amputación de la oreja y que llegaba a un punto que la inflamación o la neoplasia avanzaba tanto, infiltraba tanto, que llegaba a un punto en que había que hacer ablación del conducto para llegar a tener más margen. ¿Ya? En este caso fue exactamente lo mismo. Bajamos de bajo a uno posible intermedio porque esto ya estaba presentando invasión de otros tejidos locales. ¿Ya? Lamentablemente, esto es uno de los casos que yo dije, no, no voy a meter las manos acá porque esto puede salir horrible. Obviamente se puede hacer un tratamiento, pero la paciente ya presentaba en otras zonas y también presentaba linfopatía, ¿ya? Y la doña me dice que no tenía posibilidades financieras de hacer muchas cosas, entonces que cuál era la mejor opción. No le iba a pedir bimblastina o no le iba a pedir terapia molecular, que acá en Chile sobrepasan el 1.000.000 de pesos, y obviamente se los menciono, se los digo, les doy las indicaciones, se las dejo escrito en una hoja, eh, y finalmente que ellos tomen la decisión y me avisen, ¿ya? Pero claro, si empezamos con el tema no tengo lucas, no tengo lucas, no tengo lucas, igual yo le tengo que conversar de que la terapia existe, el tratamiento existe, pero ahí se adopta ello o no, ya es problema, y que si esto lo hubiésemos, no es reprocharles por la cara, pero para una próxima vez, si tienen otro paciente, o ellos que, no sé si eran criadores de teckels, pero tenían varios teckels, eh, pucha, es complejo, ¿ya? Así que de repente es bueno conversarlo bien y hacerlo entender bien. Tenían más, no sé si los demás podrían ser de la misma línea genética, no lo sé. Pero, por último, como un tema de educación, de que mientras antes se podía haber aproximado, mejor pronóstico tiene. Y es raro porque en humanos están las campañas de tumores mamarios y carcinomas mamarios y la autoexploración, hombres también, testicular, lo que es genital, revisiones, autoexploración. Entonces, y también siempre se ha educado, o las campañas dicen de que mientras antes lo encuentren, mejores resultados va a tener, obviamente. Acá es exactamente lo mismo, mientras antes lo ataques, mucho mejores resultados puedes llegar a tener. Y obviamente aquí vimos la evolución en 2 meses de algo que era local o focal y que ya metastizó a profundidad y que ya estaba presentando un síndrome vestibular o algo más neurológico o posiblemente solamente de oído medio interno por inflamación. ¿Ya? Así que es mastocito, hay degranulación, hay escosor, hay prurito, hay formación de exudado, entonces posiblemente podría haber tenido totalmente obstruido o cerrado incluso el canal auditivo por el tema de la inflamación.
Y bueno, todo eso tienes que hacer radiografías, tienes que revisarlo, tienes que hacer más cosas y si los dueños ya te ponen la piedra a tope de que quieren magia, no. Yo ahí ya me empiezo como a excluir un poco más del caso y prefiero derivarlo a alguien que tenga un poco más de paciencia. Acá tenemos otro grado. Lamentablemente este paciente no recuperé las fotos de cuando lo conocí. Este fue un paciente que terminó en pelea. Era de grado intermedio, lo habíamos hecho citológicamente. Tenía un comportamiento un poco más agresivo, pero no tanto clínicamente. Sabíamos que era mastocitoma, era un Charpey. Ellos tienen una predisposición a las mastocitosis y los mastocitomas de grado intermedio alto siempre. Se hizo un tratamiento previo para que los dueños empezaran a hacer la movilización de los fármacos. Como vieron que mejoró solamente con prednisona, se quedaron con la prednisona hasta que llegó un punto que, no sé, 2 o 3 semanas se hizo intolerante, o sea, se hizo resistente, por decir así, al tema de la prednisona. Le pedimos prednisona justamente era previo porque le dolía mucho, le picaba, le molestaba todo y que supuestamente ellos iban a conseguir el tema de la terapia molecular. También lo vamos a conversar con respecto a eso después, un poquito más adelante. Y se comprometieron y desaparecieron 2 meses. ¿Ya? Y después me mandan fotos de que está así, que ahora habían, según ellos, habían tenido como otros problemas y se habían dejado estar, pero ahora ya el miembro estaba gigante, estaba muy mal, habían ido ahora, recién, con mi orden a cirugía para tomar uno y graduarlo, recién, después de 2 meses. Y obviamente yo quedé como chaleco de mono porque mandé a un paciente en este estado, obviamente Charpey, pensando que es de grado alto, con signología gastroentérica, o sea que ya pues, sistémico, por decir así, con síndrome paraneoplásico, a graduarlo, ahora. ¿Ya? Mi importancia era de que si pasamos a grado intermedio alto, no, lo que hablaba también el doctor sobre CKIT o CD117, que son la inmunistoquímica, me sirve para saber si son mutantes o no a receptores de tirosinquinasa. Eso es para el tratamiento. ¿Cuál es mi problema con el tratamiento? En Chile tenemos algunos, pero son muy caros, y en este momento que estábamos en pandemia y con restricciones de aduana y con un montón de problemas, es un queso conseguirlo y supuestamente ellos tenían un amigo que era camionero, entonces como que podía traer cosas de Argentina, se supone. Finalmente no lo hicieron, no se trajo y yo quedé como el peor clínico del mundo de que voy a pedir estadificar un paciente que casi a todas luces grita que está en sus últimos periodos de vida. ¿Ya? Así que esto es lo que finalmente conseguimos de no saber cómo poder proceder a algo por dejarlo en el tiempo. Entonces después yo quedo como, obviamente, van con la orden recién a cirugía después de 2 meses y sin tratamiento, sin nada, obviamente sigue avanzando, sigue teniendo otros problemas. Se pidió que le hiciera una ecografía con punción ecoguiada a órganos, ya que cuando pasamos de grado intermedio, de grado alto, a veces, aunque los órganos se vean normales, igual pueden estar infiltrados, etcétera. ¿Ya? Eso también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Pero esto es de este tipo de casos que finalmente a veces no va por uno, sino que o, vuelvo a insistir, quizás es mi problema de no enfatizar en la necesidad. Los veo tan preocupados y tan comprometidos que yo también me comprometo y digo, oye, ya vamos, vamos hagamos el tiro, ya hagamos esto. Y no es tanto el compromiso a veces. Quizás es como quedar bien con uno para que uno no los rete porque queden en este estado. Entonces, tratamiento de mastocitomas. Me faltó agregar uno acá, que creo que lo puse después. Ahí está, ya. Está la bimblastina, que es el más común y que se puede conseguir. Normalmente se utiliza para los no mutantes, para eso necesito inmunistoquímica. O, bueno, si estuviéramos en Argentina, lo ocupamos primero, preguntamos, o sea, lo usamos y después preguntamos. Acá en Chile es difícil conseguirlo, es carísimo y no es como muy de uso rutinario, ya que a veces ha alcanzado valores por sobre el 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Así que no es muy rápido ni fácil de conseguir. Paladia o Toceranib
Masivit, que es el Masitinib, productos que a veces están más disponibles en Argentina o en Europa, son bastante utilizados para el tema de terapias moleculares, también lo voy a comentar más adelante, que son para de grado alto. Bueno, ¿qué hago con el tratamiento de mastocitoma finalmente? Si me estoy dando vuelta en exactamente lo mismo, que no está bien, ni muy mal, ni grado 1, ni grado 2, ni grado 3, ni bajo, ni alto, ni sé qué es lo que voy a conseguir. Eh, Primero, revisar al paciente completo, ¿ya? Siempre lo más interesante o lo más importante es cumplir nuestro trabajo clínico de exploración completa. No quedarnos con solamente lo que está encima y lamentablemente o muchas veces el problema que tenemos también es la mentira del propietario. ¿Ya? Tengo tenido muchas malas experiencias con el tema de la prednisona, de no sé por qué, pero hemos tenido muchos TENS o médicos, o sea, o gente que trabaja en medicina humana que por todo le dan prednisona a los pacientes y funciona. Le sacan esto, pero me lo esconden, me lo ocultan durante un tiempo y después vuelven cuando ya tienen una recidivia bastante grande y que no funciona. Entonces, revisar el paciente completo, una buena anamnesis, anotar absolutamente todo, medir, sacar fotos, todo, ¿ya? Ahí vieron que yo en las fotos tengo un caliper, un pie de metro, me da lo mismo, ocupen una moneda, ocupen una jeringa, lo que sea, todo sirve como una referencia, no es necesario tener una regla, un caliper o un pie de metro que se llama. Cualquier cosa sirve como referencia. La hematología, siempre, saber el estado general del paciente, a pesar de que se vea bien, a veces pedir un Buffy Code para saber si esto puede ya estar invadiendo a más profundidad en el caso que ya tenga signos clínicos asociados a lo que sería el mastocitoma, ya pesar una mastocitosis, sobre todo en gatos. Graduar mediante la histopatología siempre. El tema de la graduación de citología, sí, ¿no? El doctor también. Existen personas que pueden hacer este tipo de citologías con graduación. Eh, para mí, personalmente, lamento si tengo que de repente dar nombre y apellido, el doctor Vicente Sangüesa, por ejemplo, él es oncólogo y también él ve su parte de sus citologías, ¿ya? A mi modo personal, es correcto lo que él hace, ¿ya? Vale decir que él puede graduarlo porque él está viendo el paciente, ¿ya? Está tocando al paciente, oliendo al paciente, tiene el paciente al frente, tiene más exámenes, tiene el historial, tiene todo, ¿ya? Diferente es que yo le mando una citología y me la gradúe una persona que ni siquiera lo está viendo. Para mí yo eso lo encuentro incorrecto, a modo personal, ¿ya? Esa es mi visión personal. Eh, ya llevamos por lo menos 5 o 6 años en que se están dando distintas escalas con el tema de la grabación. Mi problema también va en que es una citología. ¿Ya? Yo no estoy menospreciando la citología, pero es una punción, es una cantidad de células representativas, ¿ya? Posiblemente el perro se rascó antes y va a estar un poco más degranulado, quizá un poco más degenerativo, se golpeó bajándose del auto o golpeándose con la correa, o que venían en un Uber, o venían en una micro, o venían en una caja, y no sé todo lo que pasó, ¿ya? Pero netamente es eso. Yo solamente confería en lo que yo converso, por ejemplo, con el doctor Yáñez. Él me dice lo que ve, le comento y podemos graduarlo imaginariamente, por decir así. Pero en otros casos, otras personas que lo están viendo directamente y que son el médico tratante y que tienen toda la información posible y se quieren casar con eso, yo sí confiaría en eso, ¿ya? Otros tipos que hagan que tú les mandas la placa y que te lo gradúen, eso yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Y eso yo normalmente no las tomo de nuevo o pido directamente la histopatología, siempre, ¿ya? Bueno, también importa saber a futuro, como valor pronóstico, si son únicos, múltiples, siempre ver todos. No, bueno, si le achuntan a que le sacaron uno y que sale de grado alto, genial, porque el tratamiento es para todo igual, en el grado alto. ¿Ya? Pero nosotros queremos saber si realmente va a llegar al grado alto para saber cuánto tiempo más va a estar el paciente con nosotros, expectativas de vida, inmunistoquímica, los índices de proliferación, saber si es mutante o no a tirosinquinasa, ocupo o no terapia molecular, hago sinergia de ambas terapias, ocupo solamente una terapia, etcétera, ¿ya? Y eso con respecto a las terapias moleculares que hay que traerlos de afuera. Yo personalmente no he trabajado con terapia molecular directamente, nunca he llegado a ese punto, lamentablemente, y las veces que hemos llegado a algo, hemos alcanzado a ocupar bimblastina,
por temas de tiempos, a veces no han llegado o no han hecho por el tema de los propietarios temas de dinero. Hemos llegado solamente a hacer que un mastocitoma y le digo, mira, tenemos la opción de probar esto, no sé si va a funcionar porque necesito saber si es mutante o no. Pucha, pero es que se demora más y el tiempo, todo, partamos. ¿Ya? Eso han sido las veces que he ocupado en Blastina. Paladia o Tocerinib o Macetinib no los he ocupado nunca. ¿Ya? Así que no podría dar mi punto de experiencia hasta acá y las veces que me ha llegado de grado alto son pacientes que realmente ya no hay nada que hacer. El linfonodo es más grande que el tumor, tienen signos clínicos completos, úlceras gástricas por el tema del cambio de pH, por la liberación de histamina, diarreas sanguinolentas. Pérdida de peso continua, efusiones por inflamación, anemias severas por el tema de la inflamación crónica y la hepsidina. Horribles, casos paraneoplásicos muy severos que realmente al final, entre lo que nos demoramos en tratar de conseguir medicamentos, más ahora, ya llevamos 2 años, por lo menos para mí ha sido 2 años que llevamos encerrado en Chile, que no podemos acceder a ciertas terapias que están externamente, se hace mucho más complicado. Y de hecho, lo que más hemos manejado últimamente son linfomas, es el más fácil de manejar, pero hay unas terapias de rescate que se puede ocupar Lomustina, solamente en Argentina, o se puede ocupar L-asparaginasa en unos protocolos de rescate y desde el estallido social ya no he podido volver a conseguir a un precio normal. Antiguamente podíamos conseguir hasta 80.000 pesos el más barato y hoy día es por sobre los 400.000 pesos porque, no sé, no se validaron patentes de nuevo o no se está trayendo de afuera o la gente está abusando, no lo sé. No sé en qué se basa, no dan una buena justificación, pero estamos como al debe y estamos manteniéndonos retenidos hasta ciertas, ¿cómo se esto? Terapias que han resultado técnicamente efectivas. Yo les dije que iba a ser honesto, yo solamente estoy mostrando cosas que me han tocado a mí, que he visto directamente yo. Y este caso, pucha, lamentablemente terapia molecular nunca he podido optar a ellos porque lamentablemente se dieron súper mal las cosas desde el momento que empecé a ejercer directamente. El tema de para grados bajos se está viendo por Virbac, una terapia que es a base de una semilla, flor, que es el estelfonta, que es una solución inyectable que supuestamente funciona, como le habíamos comentado, el tema de la electroquimioterapia de forma local. Evitamos todos los problemas de trasfondo de la terapia regular y es para ciertos puntos de eficacia. No está en Chile todavía. Se está ocupando, creo que de hecho, creo que venía de Australia. Hay una historia bien bonita con respecto a esto. Y la utilización lleva por lo menos más de un año con efectos positivos de más del 80% respuesta en tumores únicos y en lugares de difícil resección. Lo que conversaba recién con el tema de la graduación, de cómo resectarlos, cuando hay en un dígito, cerca del brazo, antebrazo, piernas, es muy delgado, no se puede profundizar. Entonces, o cerca de zonas perianales, también es complejo. Entonces, en este caso se está ocupando esto. No lo he ocupado obviamente, pero está la opción, así que quería mencionarlo que sea en algún futuro, ya que somos un buen consumidor de Beerback y que normalmente casi siempre nos trae las últimas panaceas dentro de las mejoras clínicas a futuro, para que lo tengan en consideración. Si les llega alguna opción de un Estelfonta, conseguirlo. Se supone que funciona bastante bien, según la charla que habían dado, era espectacular. Pero eso a nivel de grado bajo. Como insisto, grado bajo, la cirugía es el principal tratamiento siempre, como lo preventivo, por decir así. La extensión completa, obviamente con el margen del mismo diámetro, dijimos 2 centímetros el tumor, 2 centímetros el margen completo del diámetro del círculo que hay que sacar como marginal. Y a profundidad, por lo menos 2 dosis de profundidad, si es que se puede. Ya es obviamente a lo que se pueda. Si estás chocando con músculos, o sea, con tendones, no puedes hacer nada. Eh, con respecto al punto 5 y 6, que sería siempre revisar el linfonodo, que sea de grado bajo, no implica, o que sea único, no implica, o menor a 3 centímetros, 3, 5 centímetros, nunca va a implicar de que no tenga borde metastásico. ¿Ya? Metástasis del linfonodo, por ejemplo.
Electroquimioterapia, la doctora Saror me había conversado un par de veces que había hecho electroquimioterapia y habían funcionado súper bien. No he tenido experiencias con esto porque normalmente, por mi suerte, los que me han tocado siempre han sido en zonas que sí se puede hacer a profundidad, ¿ya? Así que no me ha tocado uno de grado bajo, mal puesto y que podamos hacer una electroquimioterapia. Obviamente yo en algún momento quiero invitar a la doctora Salora que haga una presentación. Hace poco habíamos hecho uno con la Universidad de las Américas. Obviamente quiero conversarle si es que puede hacer algo. Porque me interesa bastante el tema de la electroquimioterapia para la bleomicina, para tumores únicos, pequeños, muy mal posicionados, está funcionando bastante bien. No le pregunté qué porcentaje funcional ha tenido, pero por lo menos está. ¿Ya? Así que puede ser una opción a futuro. No lo he descartado, pero todavía no sé nada. Y con respecto al Estelfonta, que todavía no está en Chile, pero que supuestamente la gracia de esto es que se aplica intratumoral y que lleva apoptosis tumoral rápido y es muy, muy eficaz con los mastocitomas. Con respecto al tratamiento para grado intermedio, ya hablamos como una cirugía como principal tratamiento también, pero en el caso de que sea único y bien delimitado, a veces está mucho más avanzado como el que le había mostrado yo, que era de grado intermedio a grado alto, ya uno puede afectar haciendo una desgranulación por parte del mastocitoma y haciendo obviamente trombos metastásicos para todos lados, no me sirve de nada, émbolos metastásicos, perdón. La extensión completa con margen del mismo diámetro, si es que se puede, dos dosis y profundidad, si es que se puede, lo mismo de la vez anterior, revisar los linfonodos intermedios y invasión, y que posiblemente puede estar produciendo metástasis a nivel regional o distancia en los linfonodos o órganos externos. ¿Por qué el posiblemente? Por eso el grado intermedio, esto es posiblemente. Cuando pasamos a grado alto ya casi asumimos de que está directamente en un estadio de que hay metástasis sí o sí, ¿ya? Este es posiblemente, entonces puedes tener la posibilidad de ambos mundos de que encontraste con el problema o no encontraste con el problema. Se da para la quimioterapia, la inmunistoquímica para reconocer si existe la alteración o no de tirosinquinasa, también para ganar tiempo algunas veces uno asume eso, pero no estamos en los momentos como de aduana para poder hacer eso, para el tema de los traslados de fronterizos, para poder traer el medicamento molecular, no estamos en eso. Ya no podemos hacer eso directamente, es un poco más difícil y por eso quizás va a ser un poco más lento el tema del diagnóstico y el tema de utilizarlo. Ya son 1 o 2 semanas más, es tiempo valioso que podemos perder en el caso de que la bimblastina sola o por sí sola no sea suficiente. ¿Ya? Y eso en el caso de los mutantes de TK. No todos lo son. Entonces, una forma de saber es esa. Y la otra forma es de grado intermedio bajo, o alto, perdón, llegar y ocupar ambas. ¿Ya? Es como una terapia, sí o sí te va a funcionar. Va a tener entre el 60% y el 80% sumado, te va a dar un mayor por ciento. ¿Ya? Bueno, acá están las dosis para la gente que quiera saberlo: 2 miligramos por metro cuadrado endovenoso y. em, Obviamente la terapia clásica de inmunosupresión con prednisona de los 2 miligramos kilo la primera semana como inducción y después luego bajarlo a 1 miligramo kilo día a permanencia en conjunto con la terapia. Ya es una buena forma de modular ¿cómo es esto? La liberación de histamina que va a tener el paciente finalmente. Bueno, y eso, la terapia semanal de bimblastina. ¿Ya? Esta la terapia es semanal y obviamente hasta que obtengamos efectos deseados, algunas veces tiene que ser completamente a permanencia. ¿Ya? Va a depender del grado, obviamente. La resistencia, en caso de cuando se existe resistencia de bimblastina, hay protocolos que se describen con lomustina. He ocupado súper poca lomustina porque no puedo conseguir lomustina. Hemos tratado de conseguir de repente en Santiago con algunas personas que han traído o con pacientes que están en tratamiento y que fallecieron o que simplemente se hicieron resistentes. Estamos tratando de pelotear absolutamente todos los conchitos de lomustina. Se hace muy difícil actualmente. Vuelvo a insistir, es por contingencia actual. Si no se viaja semanalmente, hay dueños que lo hacían antiguamente, viajaban semanalmente a conseguir lomustina argentina, no había ningún problema. Y el tema de la terapia molecular en conjunto de forma sinérgica también hacia los mutantes de tirosinquinasa. ¿Ya? Eso se descubren, como les decía anteriormente, con el tema del c más allá del índice de proliferación del KI67,
Más allá de eso, ahora se está ocupando más lo que es el Sequito, el C117, que es más indicador directamente de proliferación, pero a nivel de cómo se llama esto de mutante de tirosinquinasa. Te ayuda más a tener un pronóstico, ¿ya? Y obviamente si es mutante y va a empezar terapia molecular, sí o sí es solamente mejorar calidad de vida, y eso lo vamos a ver en el grado alto. Es solamente mejorar calidad de vida. El paciente tiene etapas de mejorías en calidad de vida, 4 o 6 meses, y después obviamente ya no lo resiste, ¿ya? El mismo grado que el intermedio, lo mismo indicaciones, se asume ya directamente la posible metástasis, ya no es como que quizás sea, no, aquí directamente ya se asume, por ende se trata de forma sistémica, se pide citología ecoguiada, vaso, hígado, aunque se vean normales dentro de la ecografía. Hay muchas veces que se ven como que no tuviera ningún tipo de alteración el parénquima, pero esto está realmente invadido y sale directamente en la citología. Eh, es posible que sean múltiples o de realizar la cirugía excisional no se puede porque a veces los márgenes no dan, son enormes y se granulan muy fácil, ¿ya? Entonces, finalmente uno produce una complicación más grande que lo que realmente produce el beneficio, el tema de sacarlos, por ende, entre grado intermedio y grado alto, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la extensión, todo, se opta más a los tratamientos quimioterápicos que realizar el tema de la cirugía, ¿ya? Tratamiento multinodal, lo que mismo conversábamos delante, dependiendo de los signos, obviamente la quimioterapia te va a producir signos y signos anteriores, siempre como síndrome paraneoplásico, ¿ya? Así que no es solamente mágicamente le da estas dos cosas y queda listo, sino que tienes que empezar a ver siempre los vómitos, diarreas, proyectores de mucosa, antieméticos, eh, estado de deshidratación, no antihistamínicos, pero sí el tema de la prednisona, ver que el paciente tenga funcionamiento renal, ver que el paciente no sea diabético. Me ha pasado mucho que pacientes ya vienen con enfermedades concomitantes o enfermedades anteriores, o enfermedades que vengan con un estado de cronicidad que pareciera que fueran hipotiroidios, pero realmente son solamente tiroides enfermos, etcétera, ¿ya? Hay un mix enorme de posibilidades y lamentablemente yo creo que en un 60% son pacientes geriátricos principalmente. Entonces igual es un poco más complejo el tema. Como decía, el Toresinib, no nunca lo he ocupado, pero ahí está la dosis que está indicada en las últimas bibliografías que he revisado. Eh, Se supone que viene en conjunto con la presensibilidad de la prednisona y obviamente en conjunto de la imblastina que es indicado. No tengo experiencia propia, como insisto, con el tema de la terapia molecular, pero ahí está y se supone que en conjunto funcionan genial. Tienen efectos secundarios bastante fuertes e indeseables, pero se le indica al dueño y son manejables por lo menos de forma intrahospitalaria principalmente. Y bueno, lo principal, no es tirón de oreja, pero lo principal es no usar corticoides en tratamientos antes de realizar un examen diagnóstico, sea citológico o sea, ¿cómo se llama esto? Histopatológico. Nos ha pasado mucho que de repente no podemos diferenciar bien un tipo de linfoma porque partió como linfoma y lo primero que hicieron fue darle corticoides porque saben que remite con los corticoides porque al paciente le costaba respirar, le costaba comer, le costaba todo, y no tomaron las muestras antes y hay cierta carga celular que desaparece y se activa otra, y pareciera que todo fuera linfoma tipo T, que es como el de peor pronóstico, y realmente no, sino que es solamente una modulación que se hace a través del tratamiento previo. No tenerle miedo a uso de corticoides a ¿Qué pasó, posterior del Pascuala? diagnóstico. Karen, disculpa, gracias. El tema de no tenerle miedo al uso corticoide, como decía, pero a posterior, para el tema de bajar la inflamación, incluso ayuda al apetito. Se están ocupando también algunos, en este momento no lo anoté, me comprometo a buscarlo, antidepresivos, ¿ya? Que ayudan al tema del tratamiento para que vuelvan a comer y puedan recuperar el apetito en casos más severos. Obviamente modula la inflamación y mejora el estado de ánimo, como es glucocorticoide. Siempre estar pendiente de totalmente la signología
cada paciente es único, ¿ya? Entonces no vamos a tener exactamente los mismos efectos en todos los tratamientos y tampoco vamos a tener todos los efectos secundarios que se describen en un prospecto o que se indican, ¿ya? Y cada vez es único, y vuelvo a insistir, cuando el doctor decía que era un arte, era verdad, o sea, realmente finalmente esto es... no está la receta del queque inmediatamente. Eso es experiencia solamente y viendo las necesidades del paciente. La antibiótico-terapia, obviamente, ya lo conversamos, que cada neoplasia tiene su entidad totalmente distinta, tanto de nutrición propia como de vascularización. Por ende, a veces no comparten directamente vías que puedan llegar al fármaco, ¿ya? Y obviamente tienen su flora normal, o sea, su propia flora. Por ende, a veces el tratamiento no va a funcionar como uno espera, pero sí uno es bueno que en el caso, como le mostré anteriormente, del carcinoma completo, que sí tenía una infección secundaria, se puede utilizar para ayudar en conjunto. Y siempre diagnosticar primero, por favor, no cometamos el error que casi cometí yo, de empezar a hacer un tratamiento y asumir de que se había hecho diagnóstico. Siempre pedir papeles, siempre fíjense, por favor, que sea un laboratorio respetable, ¿ya? Que fíjense en en el, ¿cómo se llama? El currículum del supuesto patólogo, ¿ya? Hay mucha gente que simplemente esto lo ve como un negocio, no son parte de sociedades de patología, no son nada, llegan y estadifican citologías, como vuelvo a decir, yo estoy excluyendo en este caso al doctor Vicente Sangüesa, porque él, claro, él es el clínico y él es el clínico, el patólogo clínico. Entonces, él sí puede darse ese lujo de hacer bien las cosas y él lo está viendo y él está al frente y él está viendo al paciente, ¿ya? Él puede complementar la información, pero hay otros chantas que lo hacen a destajo y no tienen ningún tipo de información, sino que reciben una placa de vidrio que es la representación de 2 o 3 capas de células de un paciente completo, ¿ya? No puedes hacer eso. Así que siempre tengan ojo, por favor tengan ojo. El tema del doctor de repente no lo he conversado mucho, pero es cosa que ustedes se metan a internet, googleen, o se metan a YouTube y de repente, no sé, o se fijen incluso en humanos, los periodos que se puede demorar una histopatología. Ustedes la mandan a Santiago 2, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas a veces, entre el traslado, todo. No es porque las dejan botadas, sino que el procesamiento es largo. Empiecen a dudar de personas que te tengan una histopatología en 2 o 3 días, ¿ya? Por favor, empiecen ustedes también a autocriticarse de que si no te coincide con la clínica, también, qué raro, ¿ya? Es extraño. Siempre estos tienen un conjunto clínico. El 90% del diagnóstico lo hace uno, como semiológicamente hablando, ¿ya? Mirtazapina, ese quería. Sí, Mirtazapina es uno, pero era otro que estaban utilizando ahora. Disculpa la acotación sobre el tema del, del antidepresivo que se está ocupando para el uso de que vuelvan a comer en los pacientes. Eh, Explorar el paciente completo siempre, linfonodos a ocultar. He tenido 2 pacientes, 2 casos en que me han llegado pacientes derivados por extracción de tumores mamarios y hacer una estadificación y son linfonodos inguinales enormes. Yo nunca había visto linfonodos tan grandes del porte de un limón, pero eran preescapulares, submandibulares, popliteos, todos, absolutamente todos. El paciente con una disnea horrible, sacamos una radiografía, tenía 2 corazones, tenía el linfonodo y el corazón al lado, ¿ya? Entonces era de repente, pucha, yo sé que algunas veces se presiona para que se haga la consulta en 15 minutos, pero tampoco esa mentalidad de que el dueño dice, no, mira, yo le encontré 2 masas en las mamás, ya le toco las mamás, listo. No, sí, tiene tumores mamarios, hay que sacárselo. Está bien, la indicación está bien, pero de repente revisarlo un poquito más y darte cuenta, oye, ¿sabes que esto parece que no son tumores mamarios? Aquí deberían ir los linfonodos inguinales, aquí están los costales y acá los popliteos, y etcétera. ¿Ya? Siempre revisarlo un poquito más. ¿Ya? No es para quedar bien con alguien, pero siempre revisarlo un poco más no te va a hacer mejor ni peor veterinario. Aunque el dueño te insista de que el tumor o el problema está en las tetitas, que fue lo que me decía el dueño que venía y que se enojó porque la toqué entera y finalmente le hice citología de todos los linfonodos menos de los mamarios, ¿no? Por ya la contraria.
Y ese, bueno, también le hicimos una ecografía y todos los linfonodos totalmente aumentados de tamaño. Y ahora, el caso extremo de algo que yo creo que es común para varias personas, los famosos lipomas. Todos mandan citología de unas gotitas y sale lipoma, 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 paciente geriátrico, toda la cosa, pero acá de un paciente que no era geriátrico, era un paciente que tenía 3 años. Presentó esta pequeña masa que era muy pequeña y que fue creciendo durante los meses a una velocidad muy exacerbada y que era grasa. Grasa, grasa, era igual que tomar una bombita de agua bien llena, muy maleable, no estaba bien delimitada, infiltraba bastante. De hecho, acá se ve mi manota. eh, Ocupo guantes XL como para que se haga la idea de que, y me queda medio apretado. La mano es grande y gorda y es gigante. El tumor es enorme. Son varios centímetros. Yo creo que fácil 40 centímetros de diámetro. Entre el pelo no se ve, pero tengo una foto que está más depilado. Y esto pesaba alrededor de 8 kilos, 7 kilos y algo. ¿Ya? El paciente completo pesaba 30 kilos, así que más casi un cuarto de paciente era solamente tumor. Y le hicimos citología de 4 focos internos, lo mismo, tratamos de buscar los más internos y estos que parecían satelitales que yo pensé en algún punto que podrían haber sido linfonodos y no, salía grasa, 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 grasa. Se le hizo varios y gracias. Otra gracia de esto era una de las formas de poder aproximarse a esto sin saber lo que era, le habían indicado la amputación, pero lamentablemente el paciente tenía ictericia de la cabeza del fémur del lado contrario, de la contralateral, porque lo habían atropellado cuando era chico. Entonces, la persona que cuando había visto el otro tumor le dijo que había que amputarlo, después le sacaron una radiografía, no es esta, le dijo que no tenía cabeza el fémur, así que no podían operarlo, no podían hacerle el tema de la amputación de cómo se llama, de la pierna, ni le podían sacar el tumor, por ende, el paciente había sido, ¿cómo se llama esto? Desahuciado. ¿Ya? Le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Pasó un año y llegó a esto. De eso, llegó a esto. ¿Ya? Por ende, se sometió a pabellón cuando llegó a nosotros y se le hizo la extracción de todo eso que eran más de 7 kilos de grasa. Se hizo histopatología y era lipoma. Se hizo histopatología de distintas partes del lipoma, se hizo citología del lipoma. Yo pensé que en algún punto podía ser hasta un liposarcoma, que existen. ¿Ya? Simplemente fue algo aberrante, horriblemente aberrante. La piel estaba muy distendida, muy similar a lo que conversaba el doctor con respecto a la sensación de tocar una martoma. Y el manejo quirúrgico se suponía que lo íbamos a hacer en 2 tandas. La doctora lo logró hacer en uno, pero no porque ella quisiera, sino porque se dio, podía salir fácil. ¿Ya? Pero la idea principal era sacar un trozo, cerrar y sacar el siguiente trozo más adelante para no extender la anestesia del paciente, pero todo salió rápidamente eh, en esa cosa. Se mandó histopatología, se tomaron bordes, se tomaron distintas zonas de referencia, obviamente no puedes mandar toda a histopatología, y no, todo salió que fuera contenido adiposo, lípido. ¿Cuál es el problema acá al paciente? Al propietario se le olvidó avisarme de que el paciente se había comido unos trapos con sangre. ¿Ya? Esos trapos semi-tela, plástico de limpieza de suelos, esos que como los wipes que se ocupan para limpiar las guaguas, pero grandes, que se ponen en la escoba. ¿Ya? Se había comido alrededor de 6 trapos y todavía le faltaba por eliminar uno más. Por ende, el paciente estaba con un compromiso terrible gastroentérico que no pudimos verlo y que supuestamente tampoco nos avisó del todo de que se había comido eso y después a posterior nos dice, no estará complicado el paciente porque se comió esos trapos y bueno, después obviamente tenemos el trapo que salió a posterior como truco de magia, igual que los magos, sacando como una servilleta larga. Obviamente el paciente lamentablemente falleció, pero por problemas secundarios nuevamente. Eh, no sabemos derechamente, pensamos que había sido un síndrome de reperfusión, no fue los signos que presentó, y por eso quería presentarlo ya que era un lipoma, un tremendo, enorme, terrible lipoma, ¿ya? Que se dejó estar.
¿ya? Se dejó estar durante mucho tiempo, el paciente había salido bien de cirugía y después tuvo una descompensación severa y obviamente después sacamos eso y no era mucho lo que se podía hacer seguramente. Nuevamente no se optó a necropsia, pero posiblemente esto haya sido una obstrucción bastante fuerte, puede haber tenido intususcepción, puede haber tenido más cosas de por medio. Así que por eso me gusta mostrar como los casos bonitos y los casos que salieron horriblemente feos. Y el extra del caso que había convencionado el doctor, de feo, no era de nosotros. Nosotros todavía estábamos con el tema de dedicarnos solamente a histopatología, ni siquiera a patología clínica aún. Estábamos viendo todo el tema de histopatología y surgió un caso de un histiocytoma que había salido en 2 o 3 focos de un mismo paciente. Se nos mandaron todos los focos y salía histocitoma, histocitoma, histocitoma. Hicimos histoquímica, obviamente para diferenciarlo, y el histocitoma se comportaba como un histocitoma, era un histocitoma. Lamentablemente, mandaron citologías para otros lados y el otro lado, que es justo creo que el mismo personaje que anda graduando, que no es Vicente, que anda graduando citologías de mastocitoma y dijo que era mastocitoma, ya de alto grado, no diferenciado, muy anaplásico, porque es un histocitoma. Ya es una célula redonda, grande, sin gránulos. Los mastocitomas de grado más alto no se tiñen los gránulos porque están muy anaplásicos. Entonces, como de haber asumido eso, y más que le salió en 3 puntos del cuerpo, y más que era, creo que era un Charpey, inmediatamente, claro, uno empieza a pensar de que sea eso. Entonces, metámosle prednisona. Le metieron prednisona, no funcionó. Obviamente, las 2 semanas después del diagnóstico y cuando le mandaron al otro lado, que era citología, y lo empezaron a tratar como mastocitoma, el paciente no mejoró, sino que empeoró. Y ahora empezó con los linfonodos en aumentar de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se pidió? Volvieron a contactar al doctor Yáñez. El doctor Yáñez volvió a mandarles a decirles que era histocitoma, que se habían hecho las pruebas pertinentes. En ese momento no teníamos acceso a inmunistoquímica, ahora tenemos, porque obviamente era a nivel humano y no animal, y se empezó a conversar con respecto a sacar el linfonodo y enviar el linfonodo para que vieran que realmente lo era. No lo hicieron y siguieron, lo mandaron a Santiago y siguieron insistiendo en que el diagnóstico era mastocitoma. Bueno, el paciente falleció de toda la cosa y finalmente fue una pelea enorme en que se nos inculpaba de que el paciente había muerto por un mastocitoma. Finalmente nosotros seguimos mostrando las imágenes, teníamos el tema de los tacos, que es el tema de histopatología. Volvimos a hacer los cortes, volvimos a teñirlos, lo mandamos afuera como para que se viera desde otro lado. Todo el mundo decía que era histiocytoma. Y yo después, obviamente, pollito, empezando a averiguar, todavía era estudiante, empecé a averiguar y a estudiar el tema de los histiocytomas. Y existe la posibilidad de un histiocytoma maligno propio, que nazca maligno, y existe otra probabilidad de que si tú ocupas una corticoterapia a inmunosupresión, que es lo que realmente tú inicias una terapia de mastocitomas, en un histiocytoma existe la posibilidad de que la delimitación propia del histiocytoma es mediada por la respuesta linfocitaria. Entonces tú inhibes esa respuesta linfocitaria y haces que este histiocytoma pueda migrar, ¿ya? Y se pueda instaurar al linfonodo y pueda seguir creciendo, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que lo podría haber mantenido el límite era lo que decía el doctor, la urgencia financiera del veterinario de que si no lo sacas, va a seguir. ¿Ya? Entonces teníamos estos dos mundos. ¿Y cómo hacerle entender a una persona que obviamente estaba totalmente cerrada y que seguía insistiendo y tenía que mantener su papel, ya que esa persona había coordinado que se hiciera el tema de una quimioterapia para tratamiento de mastocitoma? Finalmente resultó en eso, en que el paciente falleció y que obviamente no nos dejaron saber directamente si era un histiocytoma maligno, que estaba descrito en un paper japonés de no hace muchos años, desde que pasó ese incidente, en un Tekel, si mal no recuerdo, y este era un Charpey, y claro, el Charpey, si yo lo pienso, claro, me voy a mastocitoma directamente, pero no funcionaban las terapias, y no funcionaba, no remitían tampoco con el tema ¿cómo se llama esto? De la inmunosupresión, sino que al contrario, se exacerbaba. Entonces, nuevamente, clínicamente, voy a que no es siempre tener como el tema de clínicamente tiene que empezar a cuadrar las cosas más con tratamiento. Existe la posibilidad y un montón de cosas, pero si yo estoy viendo que el paciente es histiocytoma, me está diciendo que es histiocytoma, tenemos mediadores para saber que es histiocytoma, no funciona la terapia que funciona con todo el resto del mundo, los liberadores de histamina, hay algo raro entonces, ¿ya?
Entonces, es eso, él lo cuenta porque fue un caso que nos trajo bastantes problemas. Obviamente, lamentablemente, la persona afectada era de la farándula de medicina veterinaria, entonces nos dejó mal parados con todo el que pudo o que quiso escuchar su historia, pero nosotros llegamos a un punto en que nos fuimos a defender y le mostramos las cosas. Y su única respuesta fue si, ¿por qué el paper no estaba en español? Que ella no la persona no entendía inglés. Así que ahí nosotros quedamos como, bueno, entonces no hay nada que discutir, no hay nada que pelear. Nunca quisimos arreglar las cosas como para volver a trabajar con la persona, pero sí que quedara claro que lo que había sucedido y lo que finalmente pasó es simplemente una negligencia de creer en el resto de las personas y no clínicamente, no cuestionártelo. A todos nosotros en las actualizaciones de Distemper nos dicen, Distemper serológico negativo, posiblemente sea positivo PCR. Lo mandas a PCR y no sale positivo, posiblemente sea otro subtipo que no es parte del partidor que estás ocupando. Pero si clínicamente es un distemper y lo tratas como distemper, ¿ya? La clínica es la que manda, no finalmente el tema del diagnóstico. Entonces, no cerrarnos y no encasillarnos en que si tenemos un tumor de células redondas, no, tiene que ser eso. ¿Ya? Eso era más que nada el tema de la anécdota que contaba el doctor, y se insistió tanto que el tratamiento no tuvo respuesta de ningún tipo, ¿ya? Ni lo más básico ni lo más severo. Así que finalmente, como conclusión, no era mastocitoma, ya por mucho que insistieron, ya era un histiocytoma. Y ya existen, lamentablemente tuvimos un caso hace poquito, pero los dueños no quisieron hacer nada, de un histiocytoma, pero en un paciente juvenil, ¿ya? Un histiocytoma maligno que metastizó, estaba en todas partes, era todo el cuerpo del paciente eran histiocytomas, ¿ya? Incluyendo órganos internos. Entonces era un caso espectacular. Es, eh, Ahí se requiere una terapia muy similar al linfoma, pero totalmente agresiva, sin separaciones, sin nada, con una toxicidad tremenda, y la sobrevida es pésima, pero se puede hacer algo, ¿ya? Y en este caso, posiblemente también era eso, no era mucho lo que se podía hacer, o simplemente era histiocytomas que realmente se salieron de control por el tratamiento previo a. Así que esto va de nuevo a que por favor no ocupen tratamientos antes de diagnóstico, ¿ya? Yo sé que muchas veces vienen referidos en 1000 partes y saltaron durante 8 veterinarios antes de llegar a uno, pero si está en tratamiento, tratar de eliminar el tratamiento, manejar con tratamientos que no afecten a nivel celular, vale decir que no me bajen las cargas celulares. Aquí en este caso, el que más nos interesa es el tema de del uso de prednisona, ¿ya? Es muy fácil, pero la respuesta inmediata que tiene es exactamente lo mismo que me esconde directamente lo que nosotros podemos obtener a nivel citológico, ¿ya? Entonces ahí, ¿de quién va a tener la culpa? De nuevo el laboratorio, que ahora me dijo que no tenía nada, pasan 2 semanas, voy a hacer contramuestra y ahora sí me sale algo, me están agarrando para el deseo, o mandan para otro lado, a las 2 semanas después sin tratamiento, y ahí sí les sale algo. Entonces, siempre un poquito de autocrítica también entre nosotros de que si vamos a hacer algo, por favor, hacerlo bien, desde un inicio, ¿ya? Y hoy en día tenemos bastantes herramientas, hay más laboratorios, no solamente nosotros, como para no ser solamente hacer cosas de forma empírica, ¿ya? Así que eso. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación y obviamente queda abierto a las rondas de consultas y preguntas con respecto a tratamientos. Disculpe, doctor, lo desperté. No, para nada, te estaba escuchando atento. Si tienen alguna consulta, muchachos, lo agradecemos. Si no, pucha, ha sido una jornada igual extensa, así que se entiende. Le embarramos el feriado claramente. Muchas gracias, dicen. Creo que eso sería, ¿no? De todas formas, si queda alguna duda, pueden ocupar el correo del laboratorio, le hacemos llegar la lista de precios y también le respondemos la pregunta. Gracias, Nicole. Gracias, Scarlett. Gracias por venir a todos.
Sí, Un muchas gracias a los día- presentes, de verdad, y más un día feriado, de verdad se agradece bastante. Gracias, Steffi. Uy, una duda, ¿van a dejar esto grabado en algún lado? Porque yo llegué súper tarde debido a mis crías, perdón. Doctor, creo que sí, el doctor estaba grabando, así que se supone que sí.